Durante el pasar del tiempo, la Biblia ha sido un libro sagrado, la roca de la fe para millones, una fuente inagotable de consuelo y verdad. Pero ¿qué pasaría si te dijera que muchos de esos versículos, muchas de esas historias que podrían haberla compuesto, quedaron fuera? Imagina pergaminos antiguos, textos oscuros que hablan de ángeles caídos, de la verdadera traición, de milagros que desafían la lógica y de una sabiduría que fue silenciada. ¿Por qué estas revelaciones, que conmocionaron a las comunidades de su tiempo, fueron apartadas? ¿Qué verdades incómodas o qué terrores inimaginables contenían para ser excluidas? Aquí, en Enigmas Bíblicos y de Fe, nos atrevemos a levantar el velo. Vamos a explorar 10 de esos libros, no solo lo que decían, sino por qué su existencia fue tan controversial, que al final se les negó un lugar en la colección principal. Prepárense para una verdad que podría cambiar todo lo que creían saber. El libro de Enoc, que muchos creyeron sagrado pero que hoy no está en tu Biblia, se atrevió a revelar los secretos más oscuros del universo. Es una ventana a un pasado lejano, donde el límite entre el cielo y la tierra se borró de una manera aterradora. El libro de Enoc explica el origen del mal y la maldad que llenó el mundo antiguo. ¿Qué contiene este libro y por qué fue tan controversial que lo dejaron fuera? Su parte principal es una revelación apocalíptica atribuida a Enoc, el séptimo descendiente de Adán. Enoc, un hombre que caminó con Dios y desapareció sin morir, es aquí un vidente que sube al cielo, viaja a los lugares más lejanos de la tierra y baja a los abismos más profundos. En esos viajes recibe visiones que dan escalofríos sobre el origen de la maldad, el destino de los seres celestiales rebeldes y los castigos que esperan al mundo. El punto más explosivo del libro de Enoc es la historia dramática de los vigilantes. El libro dice que un grupo de ángeles, seres celestiales llenos de gloria, traicionaron su deber. Atraídos por la belleza de las mujeres humanas, bajaron del cielo y se unieron a ellas, un acto antinatural que desafió el orden de Dios. Estos vigilantes caídos, liderados por figuras como Azazel, no solo pecaron, sino que enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos y peligrosos. El libro de Enoc es muy claro en lo que enseñaron estos ángeles. Les mostraron cómo fabricar armas de guerra y escudos, introduciendo la violencia y la brutalidad en un mundo que apenas comenzaba. Les enseñaron a hacer joyas y a usar cosméticos, sembrando la vanidad y el engaño entre los hombres. Les revelaron secretos de brujería, adivinación y astrología, abriendo puertas a prácticas ocultas que corrompieron la adoración al Creador. De estas uniones impuras, según el libro, nacieron los Nefilim, los gigantes. Estos no eran personas comunes, eran seres de un tamaño y una fuerza enormes, que se destacaban mucho físicamente del resto de la humanidad. El libro de Enoc revela que estos seres llenaron la tierra de terror, violencia y una maldad tan grande que todo el mundo se llenó de sangre e iniquidad. Su existencia contribuyó a que la tierra alcanzara un nivel de corrupción que provocó el gran juicio del diluvio universal. El libro de Enoc también detalla el castigo implacable sobre estos ángeles caídos. Los describe siendo encadenados en abismos de oscuridad, en cárceles subterráneas, esperando un tormento que duraría para siempre en el día del gran juicio. Es una visión de terror cósmico, una advertencia de que la justicia de Dios no perdona la rebelión, ni siquiera la de seres celestiales. Además, presenta visiones muy claras de los juicios finales para la humanidad, la destrucción de los que hacen el mal y la promesa de una tierra nueva para los justos. Y de manera crucial, introduce la figura de un Hijo del Hombre que ya existía, un ser mesiánico elegido desde el principio de los tiempos, para ejecutar el juicio y gobernar con justicia sobre los que serían salvados. ¿Por qué fue tan controversial y por qué lo excluyeron de la Biblia? Las razones son complejas. Origen incierto. Se presentó como escrito por Enoc, pero en realidad fue escrito mucho después, lo que generaba dudas sobre si era auténtico y si venía de Dios. Contenido muy específico, la forma gráfica y detallada en que cuenta la caída de los ángeles y la creación de los Nefilim era vista como demasiado especulativa o fantasiosa por algunas corrientes religiosas. Preferían una explicación más sencilla del origen de la maldad.
posibles enseñanzas diferentes, contenía ideas que no encajaban del todo con la doctrina que se estaba formando en el cristianismo temprano, lo que lo hizo sospechoso. Demasiadas versiones, la existencia de muchas versiones diferentes del mismo texto, también creó problemas de autoridad. Aún así, a pesar de que no se incluyó, el libro de Enoc fue enormemente popular e influyente en algunos grupos judíos, como los de Qumrán, donde se encontraron muchos fragmentos, y en el cristianismo de los primeros siglos. Su impacto fue tan grande que incluso el libro de Judas en el Nuevo Testamento lo menciona directamente. Sus ideas sobre ángeles, demonios, el juicio y el Mesías moldearon cómo muchas personas entendían el universo. Continuamos con un pergamino que resuena con una verdad más profunda y, para algunos quizás más incómoda, la certeza de la inmortalidad y el juicio ineludible. Este es el libro de la sabiduría, también conocido con el grandioso título de Sabiduría de Salomón. Pero no se equivoquen, esta no es una reliquia escrita por el rey legendario. Su pluma se esconde en el vibrante crisol cultural de Alejandría, Egipto, donde el pensamiento judío se atrevió a dialogar con las profundas ideas de la filosofía griega, dando origen a un texto de género sapiencial que rompió esquemas. ¿Por qué un libro tan brillante y elocuente, que eleva la moralidad y la justicia, generó controversia y no fue aceptado universalmente? Su esencia es una deslumbrante exaltación de la sabiduría divina. Para el autor, esta sabiduría no es un simple rasgo de Dios, es una fuerza viva, casi una entidad mística, que preexistió a la creación, una compañera en la obra divina que todo lo penetra y contiene. Es la inteligencia pura, la luz que ilumina el entendimiento humano, la única brújula hacia una vida que trasciende lo mundano. El libro traza un contraste implacable. La verdadera sabiduría conduce a la vida eterna, a la justicia inquebrantable y a la bienaventuranza, mientras que la necedad, la adoración de ídolos y la depravación arrastran al alma a la muerte y una corrupción sin fin. Pero la verdadera chispa de controversia del libro de la sabiduría reside en su audaz inmersión en la justicia divina y la inmortalidad del alma. Mientras que muchos escritos hebreos anteriores dejaban la vida después de la muerte en una ambigüedad sugerente, este libro se atreve a declarar con una claridad impactante que los justos, incluso si sufren persecución, agonía o una muerte prematura en esta existencia terrenal, serán recompensados con una inmortalidad gloriosa, donde su dolor se transmutará en gozo eterno. En el polo opuesto, los impíos, aquellos que se mofaron de la virtud y amasaron fortunas con la injusticia, no escaparán, enfrentarán un castigo sin cuartel, la aniquilación de sus falsas esperanzas y un tormento que no cesa. Esta visión tan explícita y desarrollada del más allá, que resonaba con las ideas griegas sobre el alma, pudo haber sido una píldora amarga para algunas tradiciones judías que preferían mantener el misterio sobre el destino final, o que temían la influencia de filosofías externas. Además, el libro no se queda en la teoría, reinterpreta la historia sagrada de Israel, como el dramático Éxodo, no solo como una serie de milagros, sino como demostraciones ineludibles de la sabiduría divina que protegía a los fieles y al mismo tiempo ejecutaba una venganza implacable y meticulosa sobre los opresores. Su lenguaje es una obra de arte, poético, capaz de elevar el espíritu y confrontar la conciencia, con pasajes que describen la omnipotencia de la sabiduría con una belleza inigualable, pero también con una dureza que no se esconde. La influencia de este pergamino fue sutil, pero inmensa. Su sofisticación teológica lo erigió como un puente crítico entre las mentalidades judía y griega, abriendo caminos para discusiones teológicas posteriores, incluso aquellas sobre la naturaleza del Mesías y su relación con la sabiduría divina. Fue un texto venerado en la Septuaginta, la influyente traducción griega de las Escrituras, que los primeros creyentes adoptaron. Por eso, algunas de las iglesias de la antigüedad lo consideraron parte de sus colecciones sagradas,
a pesar de que las comunidades judías de su tiempo lo apartaron. ¿Por qué, entonces, no encontró su lugar en la colección hebrea principal de escritos sagrados? La razón es multifacética y es un eco de las batallas intelectuales de la época. Para algunos, el hecho de que no fuera escrito originalmente en hebreo ya era una marca de sospecha. Su fecha de composición era tardía, muy posterior a la época de los grandes profetas, pero quizás la controversia más aguda giró en torno a su audaz asimilación de conceptos filosóficos griegos como la inmortalidad del alma. Aunque estas ideas resuenan con verdades espirituales, su prominencia y desarrollo explícito no se encontraban con la misma fuerza en los textos hebreos más antiguos. Para algunos, este libro era una brillante síntesis, para otros, una peligrosa dilución que amenazaba la pureza de la revelación ancestral. Su exclusión fue, en parte, una declaración. La fe debía mantener sus fronteras claras, incluso frente a la más sublime de las filosofías. Su existencia nos obliga a preguntar cuánta influencia externa es aceptable antes de que una verdad se corrompa. De los pasillos filosóficos de Alejandría, nos transportamos ahora a las calles polvorientas de Jerusalén, en un momento de ebullición cultural. Aquí, no buscamos visiones apocalípticas, ni debates sobre el alma inmortal, sino la sabiduría práctica para el día a día. Nos sumergimos en el libro de Eclesiástico, también conocido como Sirácida, el nombre de su autor, Jesús, hijo de Sirac. Este no es un texto de revelación divina directa, en el sentido profético. Es una vasta enciclopedia de género sapiencial, una colección magistral de refranes, consejos, discursos, oraciones y reflexiones morales, diseñada para moldear la vida de un judío piadoso en un mundo que cambiaba a ritmos vertiginosos. ¿Qué hizo que este libro, tan arraigado en la tradición judía, se convirtiera en un pilar para algunos y una obra secundaria para otros? El corazón de Eclesiástico es un glorioso himno a la Torá, la ley de Dios. Para el hijo de Sirac, la verdadera sabiduría no es una abstracción mística ni un conocimiento secreto, sino la obediencia ferviente y el estudio diligente de los mandatos divinos. Este libro es un manual de vida, desde cómo comportarse en la mesa de un banquete y cómo elegir a tus amigos, hasta la importancia de la justicia social, la humildad en el espíritu y la piedad filial. Es un manual que enseña a navegar la vida con astucia y rectitud, siempre bajo la sombra de la ley. Pero la controversia, aunque sutil, acecha en sus páginas. Aunque eleva la sabiduría a un nivel casi divino, el libro mantiene un tono conservador y pragmático. No se aventura en las visiones apocalípticas sobre el fin del mundo o las resurrecciones que ya circulaban en otros textos. Se enfoca en las consecuencias directas de las acciones en esta vida, eludiendo las complejas discusiones sobre el más allá que fascinaban a otros pensadores judíos. Esto, para algunos, lo hacía menos profético o revelador que otros escritos. Además, contiene una extensa y poética alabanza de los hombres ilustres de Israel, una galería de héroes que va desde Adán hasta el sumo sacerdote Simón el Justo. Esta lista, aunque inspiradora, es un tanto polémica para algunos, ya que parece cerrar el círculo de la revelación divina en un pasado más bien reciente, sin dejar espacio para futuras intervenciones o nuevas figuras proféticas que pudieran surgir. Este libro también revela una visión muy clara sobre el papel del linaje y la herencia. Aunque exalta la sabiduría, no esconde un cierto énfasis en la importancia del origen familiar y la riqueza. Si bien condena la injusticia, sus consejos para los pobres y los ricos a veces parecen reflejar una aceptación de las estructuras sociales existentes, en lugar de un desafío radical. Este enfoque, aunque práctico para su tiempo, podía ser visto como menos universal o menos incluyente que otras enseñanzas que emergirían más tarde. La influencia de Eclesiástico fue, irónicamente, mayor en las comunidades de habla griega y en el cristianismo primitivo. Fue ampliamente leído en la Septuaginta,
la traducción griega de los textos hebreos y se convirtió en un pilar para la instrucción moral de los primeros creyentes. De hecho, su nombre eclesiástico, del latín ecclesiasticus, significa libro de la Iglesia, un testimonio de su uso extendido en la enseñanza y la liturgia. ¿Por qué, entonces, no fue incluido en la colección principal de escritos sagrados? Su exclusión se debió principalmente a que fue escrito en una época en que la tradición judía ya consideraba cerrada la era de la inspiración profética. Aunque estaba lleno de sabiduría, se percibía como una obra de un sabio humano, no como una revelación divina directa. Además, el hecho de que su autor fuera conocido y que no se le atribuyera a una figura mítica o a un profeta antiguo, le restaba peso para entrar en una colección que ya estaba sellada. Su contenido, aunque piadoso y ético, no añadía nuevas revelaciones fundamentales a la ley y los profetas ya existentes. Para algunos, era valioso, pero no inspirado de la misma manera que los escritos de Moisés o Isaías. Su ausencia en la colección principal fue una cuestión de autoridad, no de contenido. De la calma reflexiva de los sabios, saltamos de golpe a un campo de batalla empapado en sangre, donde la fe no se debatía en argumentos, sino que se defendía con espadas. Aquí no hay parábolas ni discursos, solo el crudo y brutal relato de una guerra desesperada. Este es el libro de Miro Macabeos, una crónica histórica que narra uno de los levantamientos más feroces y épicos en la historia del pueblo judío. Es la historia de cómo una nación, al borde de la aniquilación, se alzó para defender lo más sagrado, su identidad y su alianza con el Creador. ¿Qué infierno desató esta revuelta que quedó grabado en las páginas de este texto? Pero fuera de la colección principal, todo comenzó con la ascensión de un tirano, Antíoco IV Epífanes, un rey seleucida que no solo codiciaba el territorio, sino el alma misma de los judíos. Su obsesión, helenizar el mundo a la fuerza. Esto significaba aplastar toda cultura y religión que no fuera griega. Para los judíos, esto era una sentencia de muerte espiritual. Antíoco lanzó una persecución brutal. Profanó el mismísimo templo de Jerusalén, erigiendo en él un altar a Zeus. Prohibió la circuncisión bajo pena de muerte, quemó rollos de la ley, y obligó a los judíos a sacrificar cerdos a ídolos. La elección era simple: apostatar y vivir, o morir por tu fe. La tensión era insoportable, el drama, palpable. En medio de este terror, cuando la esperanza parecía extinguirse, surge una chispa de rebeldía en la pequeña aldea de Modeí. Un anciano sacerdote, Matatías, y sus 5 hijos, los macabeos, se negaron a someterse. Cuando un emisario griego exigió que sacrificaran a un ídolo, Matatías, con una furia santa, mató al emisario y al judío apóstata que se había ofrecido. Fue el inicio de la revuelta, un acto de desafío que resonó como un trueno en la noche. El libro narra, con un realismo descarnado, las hazañas militares de Judas Macabeo, el hijo de Matatías, quien se convirtió en el líder más formidable de la rebelión. Describen sus estrategias ingeniosas, sus emboscadas audaces y las victorias improbables contra ejércitos seleucidas vastamente superiores en número y armamento. Es una historia de sacrificio, lealtad y una fe inquebrantable que se manifestaba en la disposición a morir antes que deshonrar el pacto. El punto culminante de la lucha fue la purificación y rededicación del templo, un acto de profundo significado religioso que hoy celebramos en la festividad de Hanukkah. La gesta llevó al establecimiento de una dinastía judía independiente, los Asmoneos, por primera vez en siglos. Pero, ¿por qué un relato tan heroico y fundamental para la identidad judía no fue aceptado por todos? La controversia radica en su perspectiva histórica y su teología silente. El libro es una crónica de la acción humana, de la valentía militar y la astucia política, lo que para algunos lo hacía parecer más un relato de gestas humanas que una obra divinamente inspirada. Además, a diferencia de otros textos bíblicos, 1 Macabeos rara vez menciona a Dios directamente.
Su providencia se infiere a través de las victorias, pero no hay profecías explícitas ni intervenciones sobrenaturales espectaculares. Para algunos, esto restaba divinidad al texto. También hay una controversia sobre la propia dinastía asmonea que el libro exalta, ya que no todos los círculos judíos la veían como legítima o completamente piadosa en los siglos posteriores. Este libro, cargado de un drama histórico y de sangre derramada por la fe, mostraba que la salvación a veces llegaba a través de la espada, una realidad que no todos estaban dispuestos a admitir en sus escrituras sagradas. De los campos de batalla de la rebelión macabea, nos adentramos ahora en un texto que no solo reescribe la historia, sino que se atreve a reorganizar el mismísimo tiempo, ofreciendo una visión alternativa y profundamente controversial del plan divino. Este es el libro de los Jubileos, una obra que se presenta como una revelación dada directamente a Moisés en el monte Sinaí, pero que en realidad es una reinterpretación histórica y legal apocalíptica, diseñada para establecer un orden cósmico y una pureza ritual que desafiaría a las corrientes principales del judaísmo de su época. ¿Qué secretos tan potentes guarda este pergamino que lo hicieron esencial para algunos y un anatema para otros? Su contenido principal es una versión expandida del Génesis y de los primeros capítulos del Éxodo. Pero esta no es una simple repetición, es una narración, donde cada evento, desde la creación del mundo hasta la entrega de la ley, es meticulosamente encuadrado dentro de un calendario solar rígido de 34 días, dividido en ciclos de jubileos de 49 años. Este calendario, que se presenta como el único y verdadero orden divino, se opone directamente al calendario lunar que la mayoría del judaísmo ya utilizaba. Para los autores de jubileos, su calendario era el que los ángeles seguían en el cielo, el que los patriarcas piadosos como Noé y Abraham habían observado mucho antes de Moisés. Imaginen la controversia. Era una declaración audaz: si no sigues nuestro calendario, no estás realmente en el tiempo de Dios. Los temas clave de este libro son la santidad del tiempo y la purificación radical. Jubileos insiste en que las leyes de Moisés no eran nuevas, sino que habían existido desde el principio, observadas fielmente por los héroes de la fe de antaño. Noé y Abraham no solo construyeron arcas o migraron por fe, ellos, según este texto, ya guardaban el día de reposo y celebraban festividades que solo serían reveladas siglos después a Moisés. Esto no solo eleva la antigüedad de la ley, sino que también introduce una doctrina de pureza extrema. ¿Quién era el verdadero Israel? Solo aquellos que seguían este calendario solar y estas interpretaciones estrictas. La controversia de Jubileos radica en su pretensión de autoridad divina y su desafío a las prácticas establecidas. Al afirmar que la ley mosaica fue preexistente y que sus reglas sobre el calendario eran esenciales, el libro atacaba implícitamente a las autoridades religiosas de Jerusalén, que seguían un calendario diferente. Era una declaración de que el verdadero judaísmo se encontraba en la observancia estricta de sus preceptos, incluso si esto significaba ir en contra de la corriente principal. Las adiciones dramáticas a las narrativas conocidas, como los detalles sobre el origen de los demonios y las leyes sobre la endogamia, también lo hacían un texto que para algunos rozaba lo herético o lo excesivamente especulativo. Las razones por las que el libro de los Jubileos, a pesar de su audacia, no fue incluido en la colección principal de escritos sagrados son multifacéticas. Su naturaleza pseudoepigráfica, atribuirse a Moisés cuando fue escrito mucho después, generaba desconfianza. Su defensa de un calendario diferente, al aceptado por la mayoría del judaísmo, creaba una división insalvable, y su reinterpretación de la historia bíblica, aunque piadosa para algunos, era considerada una alteración inaceptable de la Torá ya establecida. Era un libro que en su celo por la pureza se hizo a sí mismo demasiado exclusivo y divisivo para ser universalmente aceptado. Sin embargo, para grupos como los esenios de Qumrán, Jubileos fue un pilar, revelando una búsqueda intensa de la verdad en un periodo de profunda inquietud religiosa. De las complejidades cronológicas y legales de los Jubileos, saltamos a un reino de misterio personal, a un pergamino que prometía una verdad
tan profunda que solo unos pocos, los elegidos, podrían comprenderla. Este es el Evangelio de Tomás, un texto que, a pesar de llevar el título de Evangelio, se niega a contarnos la historia que conocemos. Olviden el nacimiento, los milagros públicos o la resurrección dramática. Aquí, la figura central del Mesías es un maestro de secretos, un revelador de dichos enigmáticos, que para sus seguidores eran la clave de una salvación completamente diferente. Este libro es un evangelio de dichos o sapiencial, una colección de 14 frases atribuidas directamente al maestro, muchas de ellas chocantes, algunas extrañamente familiares y otras absolutamente desconcertantes. ¡Qué oscuridad! ¿O qué revelación tan radical contenía este evangelio que lo excluyó de la colección principal? El Evangelio de Tomás es una puerta de entrada a la gnosis, un conocimiento secreto, esotérico, que se presentaba como el verdadero camino hacia la liberación. Para el autor, la salvación no se obtenía a través de la fe en un sacrificio, sino a través de un despertar intelectual y espiritual, una comprensión profunda de la propia divinidad interior y de la verdadera naturaleza del universo. Aquí, el Mesías no es tanto un salvador que muere por los pecados, sino un guía espiritual que susurra verdades ocultas a quienes tienen oídos para escuchar. Los temas clave giran en torno a esta búsqueda de la gnosis. Cada uno de los 114 dichos es una pieza del rompecabezas. Algunos parecen ecos distorsionados de parábolas conocidas, otros son completamente ajenos a cualquier texto que conozcamos. El libro insiste en que el reino de Dios no es un evento futuro que está por venir, ni un lugar geográfico al que se llega. Es una realidad presente, una chispa divina dentro de cada persona que debe ser descubierta. La narrativa de Tomás se atreve a desafiar las dualidades, buscando la unificación de los opuestos para alcanzar una plenitud espiritual que va más allá de la comprensión común. La controversia de Tomás es palpable en cada Jesús, dijo. Sus enseñanzas eran una crítica mordaz a las prácticas religiosas convencionales de la época, incluyendo los rituales, los sacrificios e incluso la comprensión de los otros discípulos. Se atrevía a poner en boca del maestro verdades que chocaban de frente con la fe que se estaba consolidando. Un dicho notorio sugiere que para que una mujer sea digna, debe hacerse varón, una frase que ha generado siglos de debate sobre su significado misógino o metafórico. El lenguaje es deliberadamente paradójico, diseñado para confundir a los no iniciados y revelar la verdad solo a aquellos con una mente iluminada. Esta intencional oscuridad, combinada con su desinterés por los eventos históricos fundamentales de la vida del Mesías, nacimiento, muerte y resurrección, lo hizo incompatible con la narrativa que la corriente principal de la Iglesia buscaba establecer. Porque este evangelio, que prometía una comprensión más profunda, fue rechazado. Su descubrimiento casi completo en el siglo XX en Nag Hammadi, Egipto, fue una bomba teológica, una revelación que obligó a los estudiosos a replantearse la diversidad del cristianismo primitivo. Para la Iglesia naciente, la teología gnóstica de Tomás era una amenaza directa a la esencia misma de su mensaje. Si la salvación era solo para unos pocos que accedían a un conocimiento secreto, ¿qué pasaba con el sacrificio universal del Mesías? Si el cuerpo era inherentemente malo, ¿cómo podía el Mesías haber sido verdaderamente humano y haber muerto en la cruz? Los líderes cristianos lo vieron como una distorsión peligrosa de la verdad apostólica. Una herejía que socavaba la fe en un Mesías que era completamente Dios y completamente hombre. Su exclusión no fue un accidente, sino una decisión deliberada para proteger lo que consideraban la verdad fundamental del Evangelio. Abandonamos los arcanos dichos del Evangelio de Tomás para zambullirnos en una corriente de la fe antigua, que aunque nunca llegó a las colecciones sagradas oficiales, cautivó corazones y mentes durante siglos. Nos referimos al protoevangelio de Santiago, un texto que, a diferencia de los evangelios reconocidos, no teme rellenar los silencios más íntimos de la historia de la fe. Este libro, de género narrativo apócrifo,
Es una audaz tentativa de desvelar los años ocultos de la madre del Mesías y su infancia, satisfaciendo una curiosidad que las narraciones principales habían dejado sin respuesta. ¿Qué revelaciones, qué adornos piadosos, o quizás qué invenciones hicieron que este relato de la infancia de María se convirtiera en un fenómeno popular, pero permaneciera excluido de lo que la mayoría consideraría escritura inspirada? El contenido principal de este pergamino es una elaborada biografía que comienza mucho antes del nacimiento del Mesías. Nos sumerge en la historia de Joaquín y Ana, los supuestos padres de María, presentados como un matrimonio anciano y estéril, cuya angustia por la falta de descendencia es respondida por un milagro divino. El nacimiento de María es retratado como una respuesta a sus fervientes oraciones, un don extraordinario de Dios. La narrativa no se detiene ahí. El libro detalla la dedicación de María al Templo de Jerusalén desde una edad increíblemente temprana. Se dice que vivió en el templo, alimentada por ángeles, llevando una vida de pureza tan absoluta que desafiaba la comprensión humana. Luego, se aborda el delicado tema de su compromiso con José, presentado aquí no como un joven carpintero, sino como un hombre mucho mayor, un viudo con hijos de un matrimonio anterior, elegido como su protector a través de una señal milagrosa, una paloma que emerge de su vara. Esta imagen de un José anciano fue crucial para solidificar la idea de la virginidad perpetua de María, un tema central para la piedad de muchos. El libro continúa con la anunciación celestial a María y el nacimiento del Mesías en una cueva, pero añade detalles que no encontramos en los evangelios reconocidos. Por ejemplo, incluye la historia de una partera escéptica, que duda de la virginidad de María y que al intentar verificarla, sufre un milagro que le paraliza la mano, confirmando así la pureza sobrenatural de la madre. El relato culmina con el dramático martirio de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, supuestamente asesinado en el templo por negarse a revelar el paradero de su hijo. Los temas clave de este protoevangelio giran en torno a la exaltación de la pureza inmaculada de María. Desde su concepción hasta su vida, busca establecer su virginidad no solo antes del nacimiento del Mesías, sino también durante y después, convirtiéndola en un modelo de santidad sin par. También refleja una intensa fascinación por la santidad del Templo de Jerusalén y el papel de sus sacerdotes, aunque a veces, como en el caso del martirio de Zacarías, introduce elementos que contradicen o expanden dramáticamente las narrativas conocidas. Su característica más audaz es su intento de armonizar narrativas aparentemente inconsistentes de los evangelios canónicos, como las genealogías, y de llenar los vacíos biográficos con un celo piadoso que sin embargo a menudo introduce elementos fantasiosos. La controversia y la razón de su exclusión residen precisamente en estos detalles. Aunque fue increíblemente popular y ejerció una influencia monumental en la devoción mariana y la liturgia cristiana durante siglos, gran parte de lo que la tradición popular sabe de los padres de María, su vida en el templo y la ancianidad de José proviene directamente de aquí. La iglesia primitiva lo miró con cautela. Los detalles sobre milagros extravagantes y elementos biográficos que no tenían respaldo en la tradición apostólica más antigua lo hicieron sospechoso. Para los padres de la iglesia, el libro se percibía más como una leyenda piadosa o una fábula diseñada para satisfacer la curiosidad, que como una revelación divinamente inspirada. Su énfasis en la virginidad de María, a través de milagros y verificaciones físicas, en lugar de un testimonio de fe y obediencia, también pudo haber sido un punto de fricción. Su exclusión fue una forma de mantener la pureza de la narrativa del Mesías y evitar la proliferación de historias que pudieran parecer fantasiosas o que diluyeran el mensaje central. No era un texto malo per se, pero carecía de la sobriedad y la autoridad que la Iglesia buscaba para sus escritos sagrados. De las piadosas, aunque fantasiosas, narrativas sobre la infancia, damos un salto a un abismo de controversia
que ha sacudido los cimientos de la fe. Prepárense para el Evangelio de Judas, un pergamino que fue un eco en las menciones de los antiguos, pero cuya existencia real permaneció oculta por siglos hasta su dramático redescubrimiento. Este no es un evangelio que cuenta la vida de un Salvador, es un evangelio de revelación secreta, una obra maestra del género gnóstico que no solo busca exonerar al más infame de los traidores, sino que lo eleva a la categoría de héroe cósmico. ¿Qué oscuro secreto contenía este texto para que su sola mención helara la sangre de los padres de la Iglesia y lo condenara al olvido? El contenido principal de este evangelio es una serie de diálogos enigmáticos, supuestamente entre el Mesías y Judas Iscariote, en los días previos a su traición. Pero aquí, la narrativa se invierte de forma escalofriante. Judas no es el villano codicioso. Él es el único discípulo que verdaderamente comprendió la naturaleza trascendente del Mesías, mientras los otros 11 apóstoles se aferraban a una comprensión terrenal y materialista de su maestro. Judas era el confidente, el depositario de una gnosis, un conocimiento secreto y superior. El Mesías, según este Evangelio de Judas, le pide explícitamente a Judas que lo traicione. ¿La razón? Para que su espíritu, la parte divina del Mesías, pudiera ser liberado de su envoltura material y corruptible, su cuerpo físico. Así, el acto de entrega de Judas no es un pecado, sino un acto de obediencia suprema, el cumplimiento de un plan divino secreto necesario para la liberación del Mesías de su prisión terrenal. Los demás discípulos son retratados como ciegos, atrapados en rituales vacíos, adorando a un Dios menor o a una versión distorsionada de la verdad. Los diálogos están llenos de misterios cósmicos, de niveles de existencia y de una comprensión del mundo material como una prisión, una visión que era anatema para la naciente fe que afirmaba la bondad de la creación. Los temas clave de este evangelio son la gnosis como única salvación, la dualidad entre espíritu y materia, donde la materia es inferior o mala, y la reivindicación radical de Judas Iscariote. Es un texto que, con cada palabra, lanza un guante a la ortodoxia. Niega la centralidad de la crucifixión como acto redentor, porque para el gnosticismo, la salvación no se obtiene por un sacrificio de sangre, sino por el conocimiento de la verdadera naturaleza del ser. Su estilo es deliberadamente críptico, diseñado para ser accesible solo a unos pocos iluminados, lo que aumentaba su aura de misterio y exclusividad. Las razones por las que el Evangelio de Judas se considera un texto tan importante, influyente y controversial son evidentes. Su redescubrimiento a finales del siglo XX fue una bomba mediática y académica, obligando a reexaminar la diversidad del cristianismo primitivo. Ofrece una ventana sin igual a la mentalidad de los gnósticos, una de las mayores amenazas doctrinales para la Iglesia en sus primeros siglos. Ver cómo intentaban reinterpretar las figuras bíblicas y los eventos centrales para que encajaran en su compleja visión del mundo es fascinante y perturbador a la vez. En cuanto a su contexto histórico aproximado, este evangelio fue compuesto en el siglo II después de la era del Mesías, probablemente en copto, aunque se especula que tuvo un original griego anterior. Su origen está fuertemente vinculado a sectas gnósticas, quizás incluso a los cainitas, un grupo que en su peculiar teología veneraba a figuras bíblicas consideradas malvadas, como Caín y Judas, porque creían que se oponían al Dios creador inferior, para revelar verdades de un Dios supremo. Su relación con los evangelios reconocidos como escritura es de conflicto frontal e irreconciliable. Mientras que los evangelios que leemos narran la traición de Judas como un acto de avaricia y pecado, un elemento trágico y fundamental en el plan divino de redención a través del sacrificio, el evangelio de Judas lo eleva a un rol de agente cósmico necesario. La iglesia primitiva lo rechazó categóricamente y lo condenó como una herejía peligrosa. Su exclusión no fue por negligencia, sino por una defensa enérgica de la esencia de la fe. Aceptar el Evangelio de Judas habría significado dinamitar la teología central del cristianismo,
la humanidad plena del Mesías, la realidad de su sufrimiento en la cruz y el poder redentor de su muerte. Este libro, por su audacia y su radical reinterpretación de la traición, es un recordatorio de las batallas feroces que se libraron por la definición misma de la fe. De la herejía descarada del Evangelio de Judas, pasamos a un texto que, aunque más cercano en forma a los relatos bíblicos, también se atrevió a reinterpretar el evento más sagrado del cristianismo, la crucifixión y resurrección del Mesías. Este es el Evangelio de Pedro, un pergamino breve pero explosivo, enmarcado en el género de evangelio narrativo apócrifo, que se concentra casi exclusivamente en la pasión y la resurrección, pero con giros y añadidos que lo volvieron insostenible para la fe establecida. ¿Qué secretos o, más bien, qué modificaciones perturbadoras contenía este evangelio para ser, eventualmente, rechazado por la mayoría? Su contenido principal arranca con una ampliación dramática de la exoneración de Pilato. Aquí, el gobernador romano se lava las manos con una vehemencia que subraya la total culpabilidad de los líderes judíos en la condena del Mesías, una exageración que caldeaba los ánimos en un periodo de crecientes tensiones. Luego, el relato de la crucifixión se desdobla con una particularidad que lo diferencia de forma escalofriante. El Mesías, en la cruz, es retratado como alguien que no siente dolor. No hay quejidos, no hay lamentos de sufrimiento. Es una figura impasible, casi etérea, que no experimenta la agonía física de la muerte terrenal. Pero la audacia del Evangelio de Pedro no termina ahí. La escena de la resurrección es descrita con un despliegue sobrenatural tan impactante que roza lo fantástico. La tumba no solo se abre, dos ángeles majestuosos descienden, y de la tumba emerge el Mesías, no caminando sino sostenido por dos figuras celestiales. Y lo que es aún más asombroso, la cruz misma camina detrás de él y habla. «Has predicado a los que duermen», dice una voz celestial, y la cruz responde, «Sí». Los soldados romanos que custodiaban la tumba son testigos directos de esta epifanía, y su shock y miedo son detallados, convirtiéndolos en la prueba irrefutable de la resurrección. La historia concluye con la huida aterrorizada de los soldados y los líderes judíos, y la perplejidad de los discípulos. Los temas clave de este evangelio son el sufrimiento vicario, aunque de una manera particular, la culpabilidad judía acentuada hasta el extremo, y la resurrección como un evento visible y grandioso. Pero la característica más controvertida, la que lo condenó a la exclusión, es su marcada tendencia docetista. Esta doctrina, considerada una de las primeras herejías graves del cristianismo, afirmaba que el Mesías solo parecía ser humano y parecía sufrir y morir. Su cuerpo era una ilusión o una manifestación pasajera. La descripción de un Mesías sin dolor en la cruz, que no gemía ni sentía el tormento físico, es una clara manifestación de esta visión. Si el sufrimiento no era real, ¿qué significaba la redención a través de su sangre? Las razones por las que el Evangelio de Pedro, a pesar de su antigüedad y su dramatismo, fue finalmente rechazado, son fundamentales para entender la formación de la fe. Su descubrimiento de fragmentos antiguos a finales del siglo XIX fue un hito para los estudiosos, ofreciendo una visión de cómo se debatían las ideas sobre el Mesías en los primeros siglos. Para la Iglesia naciente, sin embargo, la doctrina docetista era un veneno. Si el Mesías no fue verdaderamente hombre, si no sufrió y murió realmente, entonces su sacrificio no fue auténtico, y la base misma de la salvación se desmoronaba. Los padres de la Iglesia, como Serapión de Antioquía, lo prohibieron en sus comunidades después de descubrir su contenido herético. Su exclusión no fue por negligencia, sino por una feroz defensa de la humanidad plena del Mesías y la realidad de su sacrificio redentor. Era un texto que, en su intento de magnificar la divinidad del Mesías, paradójicamente, socavaba el pilar central de la fe, que Dios mismo, en carne y hueso, sufrió y murió por la humanidad.
De los oscuros debates teológicos emergió un relato que, aunque nunca llegó a las colecciones sagradas que conocemos, incendió la imaginación de los primeros creyentes y moldeó la piedad popular durante siglos. Hablamos de los Hechos de Pablo y Tecla, un texto que se sumerge en el género de los hechos apócrifos. Su propósito no era contar la vida del Mesías, sino expandir las legendarias aventuras de los apóstoles, llenándolas de milagros asombrosos, martirios heroicos y discursos que desafiaban las normas sociales de la época. ¿Qué tenía este libro protagonizado por una mujer para ser tan querido y a la vez tan excluido? El contenido principal de esta obra es una biografía novelada, casi una epopeya, de la joven Tecla. Ella era una doncella de Iconio, que al escuchar las apasionadas predicaciones del apóstol Pablo sobre la pureza, la vida casta y la resurrección, se sintió irresistiblemente atraída a una vida de devoción radical. Tecla no solo se convirtió, se transformó en un símbolo de desafío. El drama comienza cuando Tecla, contra toda expectativa social, rechaza el matrimonio y a su prometido, dedicando su vida a la castidad por causa del Mesías. Esta decisión escandalosa la arrastra a una persecución implacable. Es condenada a ser quemada viva en la hoguera, pero un milagro divino apaga las llamas en un momento de terror y asombro. Su viaje no termina ahí. En Antioquía, acosada por un magistrado lujurioso, es condenada a ser devorada por bestias salvajes en la arena. Aquí, el libro se vuelve aún más audaz. Tecla realiza actos de fe que desafían la razón, como bautizarse a sí misma en un estanque lleno de focas y ser protegida milagrosamente por leonas, que en lugar de atacarla, lamen sus pies con devoción. Finalmente, escapa de las fauces de la muerte, se reúne con Pablo brevemente, y luego se convierte en una evangelista y maestra por derecho propio, realizando milagros y predicando el mensaje hasta una vejez venerable. Los temas clave de los Hechos de Pablo y Tecla son una audaz glorificación de la virginidad y la castidad, presentadas como el ideal supremo para los seguidores del Mesías, especialmente para las mujeres. La decisión de Tecla de rechazar el matrimonio para dedicarse por completo a la vida espiritual no es un detalle, sino el eje central de su heroísmo. El libro eleva el heroísmo femenino en la fe a un nivel sin precedentes, mostrando que las mujeres no solo podían ser discípulas, sino también predicadoras intrépidas y maestras influyentes, desafiando las estrictas normas sociales y religiosas de su tiempo. Su narrativa está saturada de milagros espectaculares y escapes sobrenaturales, diseñados para ilustrar la protección divina sobre quienes sufren por su fe. Pablo, aunque presente, es más el catalizador de la fe de Tecla que el protagonista, revelando una fascinación con el potencial de la mujer en la difusión del mensaje. La controversia y las razones por las que los Hechos de Pablo y Tecla, a pesar de su inmensa popularidad, no lograron entrar en las colecciones sagradas, son complejas. Este libro fue extraordinariamente amado y venerado en la Iglesia primitiva, sobre todo entre las mujeres, y contribuyó decisivamente a la formación de la figura de la Santa y Virgen Mártir. La historia de Tecla se convirtió en un arquetipo de resistencia y fidelidad. Su culto se extendió por todo el mundo mediterráneo, inspirando innumerables obras de arte, sermones y leyendas populares. Para los estudiosos modernos, es una fuente invaluable para entender el papel de las mujeres en el cristianismo temprano, y cómo las comunidades populares entendían la santidad y el martirio. Sin embargo, su naturaleza altamente novelada, la inclusión de elementos biográficos no verificables sobre Pablo y Tecla, y la aparición de milagros que rozaban lo fantástico, como la cruz parlante del Evangelio de Pedro o las leonas devotas, generaron desconfianza. La Iglesia dominante, en su proceso de discernimiento, buscaba textos con una base más sólida y una autoridad apostólica directa para evitar la proliferación de fábulas o doctrinas dudosas. Aunque la figura de Tecla fue canonizada por la devoción popular,
el libro que narraba su historia fue considerado demasiado libre en su narrativa para ser parte de las escrituras divinamente inspiradas. Era un texto poderoso en su capacidad de inspirar, pero no lo suficientemente preciso para ser palabra. Hemos recorrido un fascinante sendero a través de 10 libros que por diversas razones no encontraron su lugar en las colecciones sagradas que hoy conocemos como la Biblia. Desde las visiones apocalípticas y los ángeles caídos de Enoc, hasta la sabiduría polémica de Sabiduría de Salomón y Eclesiástico, desde la sangrienta lucha por la fe en Uno Macabeos hasta la reorganización del tiempo en Jubileos, y desde los secretos gnósticos de Tomás y Judas hasta las pasiones reinterpretadas de Pedro y los heroísmos femeninos de Pablo y Tecla. Cada uno de estos textos nos ha ofrecido una ventana única a la mente, el corazón y las intensas luchas de quienes vivieron en épocas turbulentas. Hemos descubierto que estos libros abordaron preguntas eternas sobre el bien y el mal, la justicia divina, el destino de la humanidad y la naturaleza del Mesías. Han revelado la rica y a menudo contradictoria diversidad de pensamiento religioso que existió, las esperanzas mesiánicas, las preocupaciones éticas y las ansias de conocimiento que impulsaron a sus autores y a sus fervientes lectores. Y crucialmente, hemos explorado las controvertidas razones por las que no fueron incluidos en la Biblia, ya sea por su naturaleza pseudoepigráfica, sus diferencias teológicas que chocaban con la doctrina en consolidación, como el docetismo o el gnosticismo, su contenido demasiado fantástico o novelado, su fecha de composición tardía, o simplemente por ser considerados obras piadosas, pero no divinamente inspiradas al mismo nivel. Pero su exclusión no debe confundirse con la insignificancia. Estos libros olvidados son tesoros históricos que nos permiten entender la compleja y a menudo dramática formación de las tradiciones religiosas. Nos muestran cómo la fe se vivía, se debatía y se interpretaba en la antigüedad, cómo se respondía a las influencias culturales y cómo se transmitían las enseñanzas, a menudo a través de canales que hoy nos resultan ajenos. Nos recuerdan que la historia de la fe es un tapiz mucho más vasto, oscuro y colorido de lo que a veces imaginamos, lleno de matices, intensos debates y una búsqueda incesante de la verdad. Al final de este viaje, queda claro que la Biblia que poseemos es un compendio de escritos elegidos con gran cuidado y bajo un intenso escrutinio, pero también que la curiosidad por los enigmas bíblicos y los textos que la rodean sigue siendo una fuente inagotable de estudio y asombro. La exploración de estos libros apócrifos no disminuye la autoridad de los textos reconocidos, sino que la enriquece proporcionando un contexto más amplio y una apreciación más profunda del camino que la revelación ha seguido a través de los siglos. Si esta inmersión en los misterios y las controversias de los libros no canónicos ha capturado tu imaginación y ha ampliado tu visión de la fe antigua, te invitamos a suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe y a activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre estos y otros fascinantes temas de la palabra de Dios y su historia.